Hola, hola, mis queridos amigos del mundo de la costura. Mi nombre es Raiza Hansen, por acá estoy una vez más para explicarles, como ya les había dicho en uno de los videos anteriores, cuando les estaba explicando lo de las pinzas, de qué manera podríamos trazar el perímetro del busto. Probablemente haya muchas técnicas para elaborar este trazo, pero cada diseñador tiene su manera de explicarlo. Ok, como pueden observar, tengo acá ya las líneas de guía con las que siempre acostumbro a trabajar, con la línea de la media sisa, la línea del tórax, la línea del busto, y si pueden notar, pues no he marcado la línea del imperio, porque la línea del imperio va a depender del tamaño del busto para yo poder sacar la medida que tiene el diámetro. Ok, entonces también les había explicado, pero sin embargo se los voy a volver a comentar, que para nosotros poder sacar el perímetro del busto o poder sacar la línea de imperio, indispensablemente debemos saber el tamaño de la copa, que claro, ya habiendo trabajado el patrón básico, habiendo colocado acá la medida del busto, ya sabemos cuánto es la medida que tiene este busto. Este patrón que tengo acá en escalímetro tiene una medida de busto de 94. Les había dicho que cuando el busto es menor de 90, 80, 80 y pico, esta pinza debía ser de 3 centímetros y el perímetro de 7 centímetros. Cuando el tamaño del busto, el tamaño de la copa es más grande, que pasa de 90, esta pinza llega a medir 4 centímetros y por ende también aumenta el perímetro del busto. Entonces el perímetro para este tamaño de busto, para este tamaño de copa, va a ser de 8 centímetros. Y si el busto es mucho más grande, llega a 100 y pasa de 100, esta pinza llega a medir 6 centímetros y el perímetro llega a medir hasta 9 y hasta más centímetros. Entonces, la línea de imperio, tanto como el perímetro del busto y la cantidad que lleva la pinza lateral o la pinza del busto, van a depender del tamaño del busto, de la medida de busto y del tamaño de la copa. Ok, en este caso, como les dije, la medida de busto es 94. Entonces, si es 94, significa que mi perímetro va a ser de 8. Entonces, yo voy a medir el perímetro desde el centro del busto, voy a poner mi cinta métrica y voy a medir 8 centímetros por todo el perímetro del busto. Voy a medir estos 8 centímetros también hacia este lado y voy a marcar, y también lo voy a medir del otro lado. De igual forma lo voy a medir en la parte del centro. Ya tengo allí marcado del tamaño que va a ser mi copa. No es que yo voy a hacer la copa al azar, la voy a hacer de este tamaño, la voy a hacer de X o de Y, no. Para hacer esta medida necesitas saber tamaño de busto, cuál sería el perímetro, a qué medida de radio debe tener esa medida de busto, para entonces tú poder saber de qué tamaño va a ser esa copa. Entonces debe ser, vamos a hacerlo a mano alzado, pero lo ideal es que lo hagamos con un compás. Esta va a ser la medida del perímetro del busto para esta talla 94. A ver, si lo puedes trabajar mejor con un compás, pues te va a quedar mucho más derecho. Y de este tamaño debe ser la copa o el perímetro del busto para esta medida de contorno de busto o para esta medida de talla. Ahora, si yo voy a trazar mi línea imperio, por ejemplo, cuando yo trabajo con los patrones que tienen línea imperio,
para yo poder trazar esa línea imperio, yo tengo que saber que la medida que tiene acá, y obviamente si yo tracé el patrón básico, yo tengo conocimiento de cuánto mide el busto. Y según esta medida de busto, yo voy entonces a marcar mi línea de perímetro. Entonces, la línea imperio, entonces yo escuadro aquí donde tengo marcado, y aquí vas a pasar mi línea imperio. Entonces ya yo tengo marcada allí la línea imperio y también tengo marcado el perímetro. Esto debe de ir escuadrado. ¿Para qué nos sirve marcar este perímetro? Para trazar muchos diseños. Hay muchos diseños que son entallados acá, que hay que hacer pinza lápiz para poder entallar y todo esto. Y medir el perímetro nos permite realizar trazos como los corsés o como esos vestidos que son bien entalladitos en la parte del talle. Bueno, eso era lo que les quería explicar. Es algo sumamente fácil, no es complicado. Primero tienes que tener tu básico, trazar tus líneas de guía, dejando por fuera esta para que puedas trazar y puedas sacar tu medida con exactitud, dependiendo de la medida del busto. Muchísimas gracias por su atención. Espero pues hayan podido entender y se les haga pues un poco más fácil el trabajo del perímetro, porque sé que hay mucha complicación y las entiendo, y más cuando estamos empezando en este mundo de la costura, pues se nos complican tantas cosas, pero poco a poco las vamos aprendiendo y estoy a su disposición para irles enseñando poco a poco cada uno de estos pasos que debemos dar para la confección de un determinado diseño. Muchísimas gracias por todo, Dios me les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad donde les estaré hablando sobre un nuevo trazo. Y si aún no has visto el trazo básico, porque necesitas el básico para hacer esto, tengo un tutorial que te puede servir y te puede ayudar para que aprendas a hacer el trazo básico y luego puedas trabajar el perímetro del busto. Muchísimas gracias, chao, nos vemos.